La voz del juez retumbó como un trueno en la sala, pero no fue su tono lo que hizo que todos se estremecieran. Fue el silencio que vino después. Un silencio espeso, como si el aire mismo contuviera el aliento. De pie en medio de ese silencio, estaba ella, Clara Whitmore. Apenas tenía 17 años, pero en su mirada había una determinación que podía desafiar montañas. Sus ojos, claros y fijos, no parpadeaban. No frente a la autoridad. No frente al miedo. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, abogados, funcionarios del Estado y, al fondo, la familia de un hombre que acababa de ser señalado como culpable de un crimen que desgarró a toda una comunidad. El juez Robert Alston, famoso por su firmeza y por no permitir desviaciones del protocolo, acababa de levantar su mazo para dictar sentencia, cuando Clara se levantó. No era abogada, ni testigo, ni siquiera formaba parte oficial del caso. Pero se levantó. Con el debido respeto, señoría, está cometiendo un error, dijo. El murmullo fue inmediato, como una ola arrasando la playa. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros se voltearon con incredulidad. Nadie, nunca, se había atrevido a interrumpir al juez Alston. Ni siquiera los fiscales más experimentados se permitían levantar la voz sin permiso. Pero esa joven, con un temblor apenas perceptible en las manos, acababa de cruzar una línea que nadie se atrevía siquiera a mirar. El juez alzó la vista. Su mirada helada, templada por años de autoridad indiscutible, se clavó en ella. «¿Cómo se atreve?», murmuró con voz baja, pero cargada de veneno. «Esto es desacato, señorita. Y si no desea ser retirada de inmediato de esta sala, más vale que tenga algo que valga la pena decir». Clara tragó saliva. Sabía que no tenía el derecho. Sabía que legalmente estaba cruzando todos los límites posibles. Pero también sabía algo más. El hombre que estaba a punto de ser condenado era inocente. Lo sabía con una certeza que iba más allá de los documentos. Lo sabía porque su hermana, Isabelle, había desaparecido meses antes, y nadie la buscó. Lo sabía porque investigó cada noche, cada detalle, cada mentira que el fiscal había ignorado. Y lo sabía porque tenía en sus manos algo que no debía existir. Una carta. Una carta que cambiaría todo. Respiró hondo. Dio un paso al frente. No estoy pidiendo indulgencia. Solo pido la oportunidad de mostrarle algo. Si después de eso decide seguir adelante, no volveré a decir una palabra. Pero por favor, mire esto, dijo, extendiendo un sobresellado. El juez no se movió. La tensión era absoluta. La gente contenía el aliento como si del juicio dependiera su propia vida. Finalmente, con una lentitud glacial, el juez Alston hizo un gesto leve con la mano. Un oficial caminó hasta Clara, tomó el sobre y lo llevó hasta el estrado. Cuando el juez rompió el sello y leyó las primeras líneas, sus ojos, por primera vez en años, perdieron su calma habitual. La sala entera esperó. Porque todos entendieron, sin que él dijera una palabra, que algo estaba a punto de cambiar. Para siempre. El juez Alston bajó el sobre lentamente, sus ojos clavados en Clara con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Durante años, había escuchado mentiras disfrazadas de pruebas, manipulación escondida tras tecnicismos. Pero lo que acababa de leer no se sentía como ninguno de esos casos. Era más crudo, más real. Volvió la vista hacia el acusado, sentado en el banquillo, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Noah Bennett, un maestro de secundaria, estaba acusado de la desaparición de un estudiante con quien, según la fiscalía, había tenido una relación impropia. Las pruebas lo pintaban como culpable. Las noticias lo llamaban monstruo. Y los vecinos ya lo habían condenado mucho antes del juicio. Pero Clara no creía en los titulares. Y ahora, ante todos, estaba poniendo en juego su propia reputación por él. El juez apoyó ambas manos sobre el estrado. «Señorita Whitmore», dijo, su voz grave, «esto que acaba de entregar, ¿dónde lo consiguió?». Clara se obligó a mantener la voz firme. «En la mochila de mi hermana. La encontraron la semana pasada, en una zona boscosa fuera del condado. Las autoridades no hicieron pública la información porque no había restos humanos, solo ropa y una libreta desgastada.
Pero yo la reconocí. Era suya. Y dentro de ella, encontré esa carta. El fiscal del caso, Daniel Mercer, se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Esta joven no es parte del proceso y está presentando pruebas que no han sido verificadas ni autorizadas. Alston lo fulminó con la mirada. Señor Mercer, si lo que contiene este sobre es auténtico, toda su acusación se tambalea. Así que, si no le importa, deje que continúe. Clara respiró hondo, aferrándose a la pequeña libreta que traía entre sus manos. Mi hermana, Isabelle, había desaparecido sin dejar rastro. Dijeron que fue secuestrada o que huyó, pero nadie encontró señales, nadie la buscó como debía. Hasta que un perro callejero apareció en la entrada de mi casa con su suéter enredado en las patas traseras. Ahí empezó todo. Los murmullos recorrieron la sala. Seguí las pistas por mi cuenta. Y lo que encontré me llevó a alguien que nadie ha mencionado en este juicio. Un nombre que aparece en la carta. Alguien con poder. Alguien que ha estado oculto entre bastidores. La cara de Mercer se tensó. El juez bajó la vista de nuevo, hojeando la carta, sus dedos apretando los bordes con más fuerza. La última página tenía un nombre. Un nombre que no debía estar allí. Al levantar la vista, el juez Alston se encontraba pálido, como si una sombra se hubiese deslizado sobre su alma. ¿Está segura de esto, señorita Whitmore? Porque si esto es verdad, no solo exoneraría al acusado. Podría desencadenar consecuencias mucho más profundas. Implicaciones que comprometen a personas poderosas. Clara asintió sin dudar. Estoy segura. Y estoy dispuesta a probarlo. El juez dejó la carta sobre el estrado. Cruzó los dedos frente a él y, con una voz más baja, dijo: Entonces prepárense, porque esto va a ser mucho más grande de lo que imaginábamos. Las palabras del juez cayeron como un presagio. La sala del tribunal, antes tensa, ahora parecía envuelta en una nube de incertidumbre que electrizaba cada rincón. Clara permanecía de pie, con la libreta de su hermana firmemente sostenida entre sus dedos. Sentía como todas las miradas caían sobre ella, inquisitivas, algunas compasivas, otras llenas de sospecha. El juez Alston hizo un gesto hacia un oficial de la corte. Quiero que esto sea verificado inmediatamente. Forense, caligrafía, todo. Si esta carta es auténtica, el juicio se suspenderá hasta nuevo aviso. El fiscal Mercer se levantó de nuevo, la voz impregnada de frustración. Con el debido respeto, su señoría, no podemos permitir que un adolescente interrumpa un juicio basándose en notas escritas en una libreta personal. Esta carta podría ser falsa. Manipulada. Esto es teatro. Y este hombre, apuntó hacia Noah Bennett, sigue siendo nuestro principal sospechoso. Pero en ese momento, Noah se levantó. Había estado callado todo el juicio, sus ojos bajos, su alma encadenada al peso de la acusación. Ahora, por primera vez, alzó la mirada y su voz resonó, firme y tranquila. Yo no la conocía. Nunca había visto a Isabelle Whitmore antes de que comenzaran a circular las noticias. Me enteré de su desaparición como todos, por la televisión. Pero cada vez que decía que era inocente, nadie me creía. Hasta ahora. Clara lo miró, y por un instante, en medio de tanto caos, hubo una conexión. No de confianza ciega, sino de humanidad compartida. Dos personas que habían sido ignoradas, silenciadas, y que, a pesar del miedo, seguían hablando. El juez Alston se apoyó en el respaldo de su silla. Su mente trabajaba a toda velocidad. Estaba acostumbrado a la lógica fría de la ley, a los argumentos y las pruebas, pero esto era distinto. Algo se sentía mal en todo el caso. Demasiadas coincidencias. Demasiadas omisiones. Y ahora, esa carta. Con un gesto cansado, Alston ordenó un receso. 15 minutos. Luego decidiremos los siguientes pasos. La sala comenzó a vaciarse poco a poco. Clara se sentó en uno de los bancos del público, las manos aún temblorosas. Un oficial se acercó para escoltarla fuera por protocolo, pero el juez lo detuvo. Ella se queda. Está bajo mi autorización directa.
El fiscal Mercer salió de la sala como una sombra, hablando por teléfono con voz baja, casi imperceptible. Clara lo observó por un segundo. Había algo en su forma de moverse, de apretar los dientes, algo que no cuadraba. Tenía miedo. Cuando la sala quedó casi vacía, una mujer de cabello oscuro y expresión adusta se sentó junto a Clara. «No sabes en lo que te estás metiendo», le susurró con voz firme. «Hay personas que no quieren que eso», señaló la libreta, «salga a la luz. Y no se detendrán solo porque estás en un tribunal». Clara se volvió lentamente hacia ella. «¿Y tú quién eres?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. La mujer no respondió. Se levantó con una mirada extraña, como si hubiese venido solo a advertirle, o a comprobar que tan cerca estaba de la verdad. Y en ese momento, Clara entendió que lo que venía iba a ser mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. El receso terminó, pero la calma no regresó a la sala. Cuando todos retomaron sus lugares, algo había cambiado en el ambiente. Un rumor, invisible pero persistente, parecía moverse entre los presentes. Algo más grande que todos ellos estaba despertando. El juez Alston regresó al estrado con el sobre en una mano y un nuevo informe en la otra. «Los peritos han verificado preliminarmente la autenticidad de la carta», dijo, mirando hacia Clara. «La letra coincide con muestras conocidas de Isabelle Whitmore. La tinta y el papel concuerdan con la época estimada. No es concluyente, pero es creíble». Un murmullo recorrió la sala. Mercer se cruzó de brazos, visiblemente molesto, mientras Clara apretaba los labios, conteniendo la respiración. Alston continuó: «A partir de este momento, el juicio queda oficialmente suspendido en espera de revisión. Y se abrirá una nueva línea de investigación». «¿Está diciendo que el acusado será liberado?», disparó Mercer, con el ceño fruncido. «Estoy diciendo que será reubicado mientras se analiza esta nueva prueba. No hay lugar para una condena si hay una duda razonable, y ahora la hay». Clara sintió una oleada de alivio. Breve. Frágil. Porque en el mismo instante en que el juez dio su veredicto temporal, las puertas de la sala se abrieron con un crujido inquietante. Un hombre entró. Alto, traje gris oscuro y una mirada tan afilada como el bisturí de un cirujano. Se detuvo justo dentro de la puerta, escaneando la sala con una lentitud calculada, hasta que sus ojos se posaron en Clara. Su presencia detuvo todas las conversaciones. El juez Alston lo reconoció de inmediato. Su mandíbula se endureció. «Señor Damon Greaves», murmuró el juez, bajando ligeramente la voz. «Representante legal de la Oficina Nacional de Seguridad Interna». Un nombre que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Una institución tan opaca como poderosa. Su función era proteger los intereses del Estado, pero nadie sabía exactamente qué significaba eso. Damon caminó hasta el frente de la sala con una elegancia contenida. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba filo. «Con el debido respeto, señoría, he venido porque ciertos documentos relacionados con este caso han activado protocolos de seguridad clasificados. Me temo que algunas de las pruebas que han recibido no deberían estar en manos del tribunal». Alston se tensó. «¿Está sugiriendo que este tribunal no es competente para juzgar este caso?» «No, su señoría. Estoy sugiriendo que hay elementos en juego que trascienden la jurisdicción civil». Clara lo miró con creciente temor. Había creído estar luchando contra un fiscal corrupto, contra un sistema que había fallado a su hermana. Pero ahora, esto era otra cosa. Alston bajó lentamente el informe que tenía entre manos. «¿Y qué propone usted, señor Greaves?» Damon se volvió hacia Clara. «Hablar con la señorita Whitmore. En privado. Sobre lo que ha encontrado». Clara sintió como la presión en su pecho aumentaba. Algo dentro de ella gritaba que ese hombre no quería respuestas. Quería control. Y lo que venía a continuación podía costarle todo. El juez Alston dudó. Por primera vez en años, su autoridad parecía amenazada. No por gritos. No por abogados impetuosos. Sino por algo más sutil y mucho más peligroso, el poder oculto de los hombres que operaban en las sombras. Damon Greaves seguía esperando la autorización para hablar en privado con Clara. Pero Alston no era ingenuo.
Sabía lo que significaba eso. Sabía que, una vez fuera de esa sala, la joven no estaría a salvo. No lo permitiré, dijo finalmente el juez, su voz grave. Esta joven ha presentado evidencia legítima. El tribunal es el único lugar donde eso debe discutirse. Damon no se inmutó. Solo bajó la mirada un segundo, como si midiera el alcance de su próxima jugada. Entonces me temo que tendré que elevar esta situación al nivel federal, replicó, con calma gélida. Y eso significa que este tribunal dejará de tener autoridad sobre cualquier elemento relacionado con esta evidencia, incluida la señorita Whitmore. Un estremecimiento recorrió la sala. Clara apretó la libreta contra su pecho, su corazón latiendo desbocado. Sintió una mano cálida tocar su hombro. Era Noah Bennett. Sus ojos eran tranquilos, pero firmes. No estás sola, dijo. En ese momento, otra figura inesperada entró en la sala. Una mujer de porte elegante, mirada aguda y paso decidido. Ella está bajo mi custodia ahora, dijo con firmeza. Mi nombre es Eleanor Chow, abogada federal, y estoy aquí por solicitud directa de la familia Whitmore. Damon se tensó. El nombre de Eleanor Chow no era cualquiera. Había enfrentado casos contra entidades que parecían imposibles de tocar, y había ganado. Alston alzó una ceja. Tiene documentación que respalde esa custodia. Eleanor sacó una carpeta. La tengo. Y si alguien quiere impugnarla, tendrá que hacerlo frente a la Corte Suprema. Damon no dijo una palabra. Solo la miró con una expresión que parecía decir, esto no ha terminado. Eleanor se volvió hacia Clara. Ven conmigo. Ahora. No confíes en nadie más. ¿Entiendes? Clara asintió. Mientras la escoltaban fuera de la sala, no pudo evitar voltear una vez más. El juez Alston se quedó en silencio, mirando fijamente a Damon, mientras Noah observaba a Clara con algo que parecía esperanza, y también preocupación. Eleanor la llevó por un pasillo lateral, lejos del bullicio del público. Allí, en una pequeña sala privada, cerró la puerta y bajó la voz. Clara, lo que tienes puede no solo exonerar a Noah. Puede exponer una red de corrupción que lleva años manipulando casos, cerrando investigaciones y silenciando a quienes se acercan demasiado. Clara tragó saliva. Entonces mi hermana. Eleanor asintió. Isabelle descubrió algo. Por eso desapareció. Y tú, sin quererlo, seguiste sus pasos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La abogada la miró fijamente. Quieren lo mismo que siempre han querido, el control absoluto. Pero ahora, por primera vez, tú tienes algo que ellos no esperaban, la verdad. Y si decides usarla, cambiarás todo. Clara respiró hondo. Sabía que no había marcha atrás. El auto en el que viajaban avanzaba rápidamente por las calles del centro, con las luces de la ciudad proyectando sombras temblorosas sobre los asientos traseros. Clara miraba por la ventana, pero no veía nada. Su mente estaba atrapada entre el pasado de su hermana y la nueva realidad que se desplegaba ante ella como un abismo sin fondo. Eleanor, sentada a su lado, revisaba los documentos una vez más. Nos dirigimos a una oficina neutral. Allí, podrás entregar lo que tienes a una unidad especial de investigación independiente. Lo sacaremos de sus manos, al menos por ahora. Clara asintió, pero algo en su pecho le decía que no sería tan fácil. No se equivocaba. A pocas calles del edificio de destino, un vehículo oscuro los interceptó en seco. Los neumáticos chirriaron, y en segundos, varios hombres con traje bajaron de él. Eleanor reaccionó de inmediato, sacando un pequeño dispositivo de su bolso y presionándolo. Código rojo, interceptación en curso. Los hombres se acercaban. Clara se agachó instintivamente, pero antes de que la puerta fuera abierta, una furgoneta blanca se abalanzó contra los atacantes, desestabilizando el operativo. De su interior descendieron agentes armados con insignias oficiales. Uno de ellos gritó: «Unidad de protección ciudadana, aléjense del vehículo». Los hombres de traje retrocedieron y huyeron. Clara temblaba. Eleanor la sostuvo del brazo y la sacó del auto. «Rápido, antes de que regresen».
Entraron corriendo al edificio neutral, un complejo gubernamental discreto. Allí los esperaba un grupo reducido de oficiales, uno de ellos, una mujer de cabello canoso y rostro curtido por la experiencia, la directora Meredith Lang. «Hemos seguido este caso desde la desaparición de tu hermana», dijo Lang, mirando a Clara. «Sabíamos que algo no encajaba, pero no teníamos pruebas, hasta ahora». Clara le entregó la libreta. Ella escribió cosas que nadie quería que salieran a la luz. Nombres, lugares, fechas. Lang abrió la libreta y comenzó a leer. Sus labios se fruncieron. Esto confirma lo que temíamos. Funcionarios de alto nivel vinculados con una red de tráfico, extorsión y manipulación judicial. Usaron a Noah Bennett como chivo expiatorio para desviar la atención de una operación encubierta. Clara tragó saliva. Entonces, Isabelle fue asesinada. Lang negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. Pero esto cambia todo. Una alerta sonó en el edificio. Un agente se acercó corriendo. Acaban de interceptar una comunicación interna. Alguien dentro del tribunal filtró la ubicación de la señorita Whitmore. Vienen por ella. Eleanor se puso de pie. Tenemos que sacarla de aquí. Pero Clara, temblando, alzó la voz. No. No más huidas. No más secretos. Si me escondo, ganan. Quiero que todo esto salga a la luz. Quiero hablar. Quiero decirle al país lo que está pasando. Lang la observó. ¿Sabes lo que estás diciendo? Esto puede costarte tu vida. Clara la miró directo a los ojos. No me importa. Isabelle murió por la verdad. Yo voy a vivir para gritarla. Esa noche, el país entero se detuvo. Las pantallas de televisión, los noticieros en línea y las estaciones de radio cambiaron abruptamente su programación regular para transmitir una rueda de prensa inesperada convocada por la Unidad de Protección Ciudadana. Al centro del pequeño escenario, una joven de 17 años tomó el micrófono. Clara Whitmore. Vestía sencillo, pero su mirada estaba cargada de la gravedad que solo la verdad puede imprimir en alguien. A su lado, la directora Meredith Lang, la abogada Eleanor Chow y un equipo de seguridad custodiaban cada movimiento con precisión. Clara miró directamente a las cámaras. No estoy aquí para ser una heroína. Estoy aquí porque durante demasiado tiempo, las personas equivocadas han tenido el control. Y ya es suficiente. La sala entera enmudeció. Mi hermana Isabelle desapareció hace meses. Las autoridades lo trataron como un caso menor. Decían que había huido, que era rebelde. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Porque días antes de desaparecer, me dijo que había descubierto algo que no debía saber. Clara abrió la libreta frente a ella, ahora protegida bajo evidencia oficial. Aquí están los nombres. Las fechas. Las conexiones. No me corresponde a mí juzgarlos. Pero sí me corresponde alzar la voz para que ustedes, quienes están viendo esto desde sus casas, exijan justicia. Eleanor, de pie detrás, asintió con discreción. La transmisión fue interrumpida en varios canales, pero otras estaciones la retomaron de inmediato. La información ya estaba en movimiento. Irrefrenable. Minutos después, en todo el país comenzaron a llover órdenes de arresto. Agentes federales irrumpieron en oficinas gubernamentales, despachos judiciales y empresas fachada. El fiscal Mercer fue detenido al intentar cruzar la frontera. En su teléfono encontraron mensajes codificados con coordenadas, pagos y amenazas. La organización detrás del caso de Noah Bennett, la misma que había desaparecido a Isabelle, comenzó a caer como un castillo de naipes. Y aún así, algo más sucedió. Un helicóptero aterrizó en el techo del edificio donde se encontraba Clara, y del descendió una figura que todos creían desaparecida, su padre. El profesor Thomas Whitmore. Había fingido su muerte años atrás para infiltrarse en la red desde adentro. Fue su investigación encubierta la que alimentó las pistas de Isabelle, y luego las de Clara. Cuando la vio en el estrado, transmitiendo en vivo al mundo, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No porque estuviera orgulloso, sino porque sabía que su hija había heredado algo más valioso que cualquier prueba, el coraje. Horas después,
La sala del tribunal, que vio tambalearse la justicia, fue testigo de un acto nunca antes visto. El juez Alston, de pie, se disculpó públicamente con Noah Bennett. Fallamos. Pero gracias a una voz que se atrevió a hablar, hoy tenemos una nueva oportunidad de reparar lo que fue roto. Clara observó desde el fondo de la sala, con sus padres a ambos lados. La lucha no había terminado. Habría más obstáculos, más enemigos, más verdades por descubrir. Pero por primera vez, no estaban solos. La verdad, esa que tantos intentaron enterrar, ahora tenía nombre. Y se llamaba Clara.